La información que se conoció en el minuto y que de alguna manera intenta explicar lo que sucede es que al mediodía de ese 27 de julio a Orlando Jiménez, al policía que estaba de turno en la embajada, le hacen llegar una carta de la comandancia donde le informaban que a partir de ese minuto él iba a ser trasladado a otra repartición y dejaba de cumplir funciones de seguridad en la embajada. A partir de ese minuto, transcurría 3 horas y media, se desata la tragedia cuando en un minuto el policía ingresa a la embajada con su fusil M16 y va directamente a la oficina de Roberto Nieto sin mediar palabra alguna, le dispara, siempre apuntando al centro del pecho, del tórax. Posteriormente recorre varias partes de las dependencias, se encuentra con otros funcionarios a los cuales no les hace nada, ni tampoco les dirige la palabra. La descripción que dan estos funcionarios que vieron a Orlando Jiménez en su transitar, la verdad es que es casi una película de terror, las descripciones. Finalmente, haciendo la historia un poquito más breve, digamos, llega a la oficina de Rocío Sariego, nuevamente sin mediar palabra alguna, apunta al tórax, dispara al centro, sale, recorre, intenta ingresar a las oficinas de ProChile, donde ya se habían refugiado 5 funcionarios comandados por Leonardo Banda, que era el director comercial de esa oficina. Y posteriormente, en esa situación también, Orlando Jiménez se encuentra con los funcionarios, no les hace nada. Y finalmente llega a la oficina de Cristian Youssef, que a propósito de los primeros disparos también se había él refugiado en su oficina bajo llave. Y ahí viene un hecho curioso, porque cuando Orlando Jiménez hace todo el recorrido, recorre toda la embajada, llega a la oficina de Orlando Jiménez, él ahí es la segunda oportunidad donde él habla. Él le dice, don Cristian, necesito hablar con usted, más encima lo trata de don. Y Cristian Youssef, que sabiendo que era un buen policía, los antecedentes y los testimonios así hablan, decide, con la confianza que le profiere eso, decide abrir la puerta de su oficina. Y cuando se produce el espacio necesario, Orlando Jiménez ya está apuntando nuevamente al pecho y Youssef, al ver que le está apuntando, lo esquiva. Ese proyectil le da debajo de la clavícula, sale por la espalda. Y acto seguido, como el policía se da cuenta que no le da en el centro, dispara nuevamente y ese sí le da en el tórax, al centro. Y ahí él ya comete los 3 homicidios. Y yo digo que es selectivo. Es decir, definitivamente Orlando Jiménez sabía a quiénes iba dirigido y por lo que te decía anteriormente, es decir, tuvo al frente a todo el resto de los demás funcionarios y a nadie le hizo nada. Es decir, discriminó a sus víctimas. Finalmente se devuelve por uno de los tantos pasillos, llega al salón principal, se desprende de algunos enseres, correa, una cosa muy extraña, correa, pañuelo, moneda, y deja también la carta que le habían entregado al mediodía de la policía, donde le anunciaban el traslado. Deja la carta, él se había desprendido del fusil, lo vuelve a hacer, se separa 1 o 2 metros del escritorio y pone el fusil, el cañón de fusil apoyado en el mentón. Te estoy hablando que esto todo es inmediato, rápido, no hay ningún minuto en que Jiménez haya meditado, haya dicho, pucha, ¿qué hice? ¿Qué hago ahora? O trato de escapar. Nunca hubo intentos ni de escapar ni de meditar nada. Todo esto es súper rápido, instantáneo. Recoge el fusil, se lo pone en el mentón, levanta levemente la cabeza y con su mano derecha dispara. Por tener el cañón en zona de contacto, va a ser una descripción un poquitito, pero no quiero ser morboso, sino que quiero explicar un poco la situación para que la gente se dé cuenta las características del disparo. Al disparar salen los gases propios del disparo y el fusil de la M16, que era calibre 5.56, es muy aguzado. Por lo tanto, las zonas blandas traspasa y a la velocidad que tiene ese proyectil, que recorre 800 metros por segundo, recorre rápidamente por el interior de su rostro y sale por la zona alta de la frente. El proyectil impacta en el techo y Orlando Jiménez cae inconsciente al piso. Y aquí viene un hecho más extraño aún, porque transcurren 5 minutos de eso y Orlando Jiménez se vuelve a incorporar. Y te hablo que se incorpora sangrando profusamente, con un forado
de 6 a 8 centímetros acá y un pequeño orificio acá. La explicación científica y lógica de por qué sobrevive es que en su recorrido el proyectil no tocó órgano vital, pasó milagrosamente por todos los huecos, los espacios que hay en el rostro, digamos, las fosas nasales, mira, la situación pasa entre el cerebro y el casco, el hueso, y sale por la zona alta, por lo tanto no agarró el cerebro. Pero el cuestionamiento que existe de parte de los forenses, acá en Chile, es que, está bien, puede que haya sobrevivido, porque no dañó algo el cerebro, digamos, pero de ahí a que se vuelva a levantar y que siga caminando, y por más de 5 horas y media, como fue lo que ocurrió, la verdad es que de repente cuesta tener una explicación científica de eso, pero así ocurrió y consta, y esa fue una de las razones por las cuales se justificó la tardanza en el ingreso para el rescate, porque efectivamente veían y divisaban a Jiménez circular por distintas zonas de la embajada, herido gravemente como estaba. O sea, se incorpora, queda inconsciente, después despierta y se levanta, sigue caminando. ¿Y qué hace en esas 5 horas? Y él recorre varias dependencias, eso queda rastro por la sangre, constantemente goteaba. Y ahí, según las versiones de los funcionarios, es que algunos piensan que él lo que quería era solicitar ayuda, porque no hubo agresión posterior. Es decir, él inmediatamente después de eso, cuando cae inconsciente y queda el fusil atrás, él vuelve a asirse el fusil, se va a la cocina y lo deja arriba de una mesa. Y de ahí nunca más utilizó el fusil. Y de ahí él empieza a recorrer las distintas dependencias, intentaba abrir puertas. Claro, los funcionarios estaban aterrados, nadie abría las puertas, nadie le prestaba ayuda porque nadie sabía qué era lo que pasaba. Incluso algunos funcionarios pensaban que Orlando Jiménez se había enfrentado con un ladrón que había ingresado y él estaba defendiendo la situación. Y claro, al final pasan las horas, se desangra y muere por una anemia aguda. Y en la misma oficina donde había disparado a las primeras de sus víctimas, Roberto Nieto. Muere aquí a 2-3 metros de Roberto Nieto, que él sí falleció, no digamos que instantáneamente, porque hay médicos forenses que dicen que las muertes instantáneas no existen, ese es un error, pero que debe haber durado un minuto, porque ese proyectil efectivamente le dio de lleno en el corazón a Roberto Nieto, no a las otras 2 víctimas. A Rocío Sariego no le dio en el corazón, le entró en la mama derecha con salida de proyectil en la espalda, con orificio muy pequeño, por lo tanto no tiene un gran cono de destrucción por dentro. Y en el caso de Cristian Youssef, que era el cónsul, él recibe 2 impactos, como te lo expliqué al inicio, uno debajo de la clavícula, sale por la espalda, no hay daño de órgano vital, y el otro sí le da en el corazón, pero en el ápex del corazón, que es la punta del corazón, y según el ángulo que le haya impactado, no necesariamente te provoca una muerte instantánea. El corazón, con atención médica, se pudo haber salvado. Ahora, o sea, las 2 personas tuvieron un periodo de sobrevida. Y lo refuta eso Luis Rabanal con un informe pericial analítico que realiza a Rocío Sariego, donde demuestra que Rocío Sariego sobrevivió al menos 2 horas y con un margen superior a 5 horas. Es decir, hasta un margen de 5 horas. Entiendo, eso se lo podría a lo mejor preguntar a los familiares, entiendo que con Cristian Youssef parece que también elaboró un informe y llega a las mismas conclusiones. O sea, en el fondo estas personas, si hubieran sido atendidas, si hubiera llegado rápidamente la atención a la embajada, pudieron haberse salvado. No hay absolutamente ninguna duda. Y a eso se van sumando otros elementos que ya no tiene nada que ver con la situación que ocurre dentro de la embajada, sino que ahora compete al manejo de crisis que hubo afuera de la embajada por parte de las autoridades costarricenses y autoridades chilenas. Esas autoridades chilenas las conformaban Guillermo Yungue, embajador, y José Miguel Insulza, que por estas cosas de la vida lo habían invitado a dar una serie de charlas, y bueno, finalmente Insulza se sumó a este comité de crisis que se supone manejó la crisis, y ahí se cometen demasiados errores.